la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. 824. Bueno, de regreso a esta mesa de diálogo está ya con nosotros el economista Julio José Prado, de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, y el economista Mauricio Pozo, a quien lo hemos recuperado como analista ya. Terminó la campaña, se fue ya de vacaciones, está de retorno al análisis y ojalá no se quede fuera de la actividad política. Hace falta que estén. Dicho esto, que es un tema fuera de lo económico, bienvenido Mauricio. Y María José, yo diría, Julio José, perdón. Sí. Una primera apreciación. Se ha hecho una presentación de un, ¿qué diríamos? Una especie de plan de financiamiento. Ahí debe estar entre las cosas en ese plan, cómo seguramente reestructurar la deuda, y ahí habrá que cuantificarla. Pero ahí hay un tema que sí ha sido mencionado y que ha sido preguntado fuera, sobre el manejo de la reserva y de los fondos que la banca privada mantiene en el Banco Central del Ecuador. ¿Cuáles las preocupaciones de ustedes y qué están pensando si es que se abre un diálogo con el próximo gobierno? Bienvenido, buenos días, Julio. Gracias Francisco, buenos días Mauricio, y gracias por la invitación. Pues sí, yo le voy a dejar, aprovechando que está Mauricio acá, le voy a dejar los temas del financiamiento y demás, obviamente a él, que los conoce mucho más profundamente, y yo voy a referir a lo que usted me menciona, ¿no? El tema de la reserva, el tema de las preocupaciones que hemos tenido en las últimas semanas y meses con respecto al manejo de los activos, de los pasivos del Banco Central. Y como es de conocimiento público, nosotros enviamos una carta la semana pasada a la gerente del Banco Central, la señora Madalena Barca, la economista Madalena Barca, con copia a varios de los otros miembros de la Junta. Esta es una carta que le mandábamos a ella y a los otros miembros de la Junta en términos personales, pero que, digamos, se ha filtrado. Nosotros no la filtramos, pero se ha filtrado a la ciudadanía, a los medios a través de redes sociales. Pero lo importante es que lo que está contenido en la carta, en realidad, no es información reservada, es información de dominio público, que incluso la asociación la maneja y la publica todas las semanas. Enviamos información sobre cómo está la reserva, cómo están los activos y demás, con lo cual sí que puedo comentar lo que decíamos en esa carta y nuestras preocupaciones. Puntualmente, ¿cuál es el principal problema que estamos viendo? Estamos viendo que hoy por hoy la reserva bancaria, que se conforma del encaje y del sobreencaje, llamémosle, que tienen los bancos, alcanza 4.400 millones de dólares. Esa es la cantidad hasta la semana pasada que tenían los bancos privados encajados en el Banco Central, 4.400 millones. ¿A cuánto asciende la reserva internacional? Asciende a alrededor de 3.400 millones de dólares. Entonces, efectivamente hay un descalce, digamos, de 1.000 millones de dólares, que ahí es donde surge el primer contrapunto, Francisco, con el gobierno, con las autoridades económicas, porque ellos sostienen que la Reserva Internacional y el Banco Central debería cubrir solamente la parte del encaje legal y no está este sobreencaje, llamémoslo, este exceso de liquidez. Colchón en no colchón digamos adicional. Exceso de liquidez, sino una liquidez que puede ser necesaria. Sí, yo le llamo exceso de liquidez porque el gobierno se ha referido en algún momento de exceso de liquidez, entonces, para utilizar los mismos términos, pero es un sobreencaje, digamos, ¿no es cierto? Entonces está el encaje legal, que son 1.400 millones, que usted recordará que incluso se dijo que había que subirlo, etcétera. Se lo subió efectivamente del 2 al 5%, ya podemos hablar sobre eso después, y tenemos estos 3.000 millones adicionales, que es el sobreencaje. El gobierno dice que solo debería cubrir la parte legal, estos 1.400 millones. Nosotros mantenemos que, desde el punto de vista técnico, lo lógico, y desde el punto de vista de seguridad de esos depósitos y demás, es cubrir absolutamente todo, es decir, el 100% de lo que tienen los bancos puestos en el Banco Central. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es eso? Porque básicamente esa es la primera línea de defensa que tienen los bancos en caso de, por ejemplo, requerirlo y tomar esos dineros para, por ejemplo, si que hay una reducción de los depósitos, si es que hay un shock económico y sale plata de los bancos, si es que se reactivan los créditos, por ejemplo, y que esperamos que se reactiven en los próximos 6 meses, esa plata también está ahí en el Banco Central, porque hoy por hoy sabemos todos que hay poco apetito por crédito en la ciudadanía, en las empresas, los inversionistas todavía, a pesar de que viene creciendo, todavía no se reactiva en forma suficientemente adecuada. Pero hay unas dos consultas. Sí. Esto entonces, si ustedes tienen algo más de lo que normalmente deberían tener, es porque no están prestando. A ver, y si no están prestando, ¿no les han hecho pensar también a ustedes que
está muy caro el dinero, ¿no les hace pensar también que no están buscando proyectos un poco, o sea, no están haciendo una gestión que le permita, están siendo demasiado cuidadosos los bancos? Bueno, hay varios temas ahí sobre eso. Entonces, la pregunta puntual sería, ¿por qué los bancos tienen este sobreencaje en el Banco Central y por qué no puede evacuarse ese dinero en forma de crédito de la ciudadanía, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, primero, recordemos que a finales del año pasado, el gobierno hizo un cálculo, digamos, la Junta, el Banco Central, el Ministerio de Política de Coordinación Económica y demás, hicieron una reforma al cálculo del que se llama el coeficiente de liquidez doméstica. ¿Sí? Y entonces, con esa reforma del cálculo, no voy a entrar en detalles técnicos, básicamente el resultado de esa reforma fue que los bancos tenían que repatriar 560 millones de dólares. Lo hemos conversado aquí, se comentó este tema y demás. Nosotros personalmente dijimos que ese era un error técnico. ¿Por qué? Porque el problema de la economía en ese momento, y sigue siendo, no es un problema de liquidez. Hay mucha liquidez en la economía, es un problema de falta de apetito de crédito, podemos decirlo, en la ciudadanía, en los inversionistas, empresarios y demás. Con lo cual, si es que hacíamos eso, es decir, hacer que la banca traiga más dinero del exterior, ese dinero iba a terminar otra vez o en las bóvedas de los bancos o en las bóvedas del Banco Central. Y por la forma en la que están hechas las regulaciones monetarias en el Ecuador, los coeficientes mínimos de liquidez, ese dinero tiene que estar en el Banco Central. No hay dónde más ponerlo, salvo que sea colocado a través de crédito, que es el siguiente tema que le voy a comentar. Los bancos sí han venido aumentando los niveles de crédito, han venido aumentando los saldos de crédito, al menos en los últimos 6 meses. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos un saldo de crédito de la banca privada entregada en el Ecuador de 20.500 millones de dólares. Hace un año ese nivel era de 18.500. Entonces sí ha venido subiendo los saldos de crédito. Todavía creemos que está represada, digamos, el apetito por crédito. Los inversionistas lo que están haciendo es cubriendo stocks, no están invirtiendo en nuevos proyectos, no están haciendo grandes cosas. Esperamos que si que el gobierno nuevo da buenas señales económicas, se pueda reactivar. Entonces, por todo esto, los bancos tienen podemos decir, este nivel adicional de liquidez. Ahora, tener liquidez no es malo, Francisco, ¿no? Es bueno porque significa que, bueno, la gente confía en los bancos, que está depositando su dinero, pero obviamente tener indicadores de liquidez que son en este momento alrededor del 32, 33% del total, nos pone como uno de los sistemas bancarios que más liquidez tiene en América Latina. Y obviamente el negocio de los bancos es prestar dinero. Claro. Con lo cual que hay que seguir buscando los mecanismos para reactivar el apetito por el crédito. Y le repito, entonces, ¿será que el precio del dinero no está alto? Mire, a ver, en ese tema hemos hecho análisis, hay información técnica del Banco Central en varias encuestas, información del MIPRO, por ejemplo, también, que hemos conversado con ellos en términos de cómo reactivar el crédito para la pyme, por ejemplo, y tenemos nuestra información propia. El costo del dinero hoy por hoy no es la principal preocupación de las personas, me refiero a la tasa de interés. Las personas están más preocupadas, y las empresas también, por conseguir crédito, ¿no es cierto?, por acceder a crédito a más largo plazo. Y ese es un tema en el que tenemos que trabajar. Durante la campaña, el tema de la tasa de interés se utilizó en forma, creo yo, incluso muy irresponsable, incluso con algunos políticos mencionando que había que bajar la tasa a niveles del 5, 2, 3, 4, hasta 1% en ciertos casos. Y creo que eso puede generar dudas en la ciudadanía con respecto a, bueno, entonces todo el mundo, Francisco, todo el mundo quiere crédito al más bajo nivel y al más largo plazo. Y de acuerdo, debemos hacer las condiciones en el Ecuador para que vaya bajando las tasas, vayan subiendo los plazos, haya más liquidez de más largo plazo, pero si vamos a hacer eso, tenemos que revisar también el tema de la estructura de costos que enfrenta el sistema bancario, que resulta, para concluir esta parte, que es una de las más altas de América Latina en términos de contribuciones que tiene que hacer el sistema bancario, costos que enfrenta el sistema bancario y demás. Es decir, lo mismo que le pasa a las empresas privadas en el Ecuador, le pasa al sistema bancario, y eso termina haciendo que el nivel de tasa de interés sea más alto por temas de riesgo y demás además, ¿no? Economista Pozo, nuevamente bienvenido. Este sobreencaje y esto que se ha denominado la administración de los recursos del país, se dice, ¿no? Los bancos lo que recogen es la plata de los ciudadanos y eso es del país, y bien administrado, no guardado, sirve para avanzar. Y no necesitamos 3.000, sino 1.600, 1.800 de liquidez. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cuánta razón tiene, y usted ha tenido que tratar con los bancos, cuánta razón tienen los bancos de pedir su liquidez ahí y que no vaya a parar, como dice, de las bóvedas del Banco Central al Ministerio de Finanzas y en las bóvedas de papeles? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Saludando a Julio José. Primero señalar que el Banco Central
es la institución que debe precautelar la liquidez del sistema, y la obligación de esa institución es ser el custodio de los medios de pago. Esa es la obligación del central. La obligación del Banco Central es administrar las reservas internacionales bajo principios constitucionales de seguridad, de liquidez, de rentabilidad. El recibir depósitos, en este caso de los bancos a través de las cuentas de encaje bancario, y utilizar esa liquidez para prestarle al Estado, es contradecir los principios de seguridad, porque le están prestando a un Estado cuyo riesgo es el segundo más alto de América Latina. Cosa distinta sería que esa cantidad de recursos sea invertida en un papel que pueda ser liquidable en cualquier momento de manera que se monetice inmediata. el día que requiere. Bonos de Estado americano, del Bundesbank, del Banco de Tokio, algo que permite, u oro monetario, que permita hacer liquidez de manera inmediata. Pero no esa hay posibilidad no existe el momento en que en el activo del Banco Central, en vez de haber plata, haya hay papeles del Estado, porque eso es en la práctica lo que pasa. Usted ve la estructura del activo del Banco Central y ve que ahora el grueso del activo, pongamos en estos términos, son cuentas por cobrar del Estado ecuatoriano. Entonces eso significa un papel que puede terminar siendo papel tapiz, porque no permite puede terminar de venta en la esquina. Claro, y usted si retira esa plata y le quiere dar a la gente tiene que darle la plata, no le puede dar un papel. Pero no es cierto también que si usted, como dice, ponen en el AAA, sale la plata del país, y lo que queremos es que esté, que produzca. Es que lo de la plata del país o dentro del país es un tema medio digital, es una tecla, pues, Francisco, una tecla. Yo pongo el enter, está afuera, yo pongo otra vez el enter, está adentro. Igual es plata que no se está movilizando, pero sí está la liquidez y es plata segura. Pero aquí tal vez lo de fondo que creo que es importante explicar es que ¿por qué se produce esto? La raíz del problema de la pérdida de liquidez del Banco Central para prestarle al gobierno es el desorden fiscal. El gobierno no tiene plata y tiene que ver a quién le quita la plata. Una raíz que genera el propio gobierno. Entonces se sienta en el Ministerio de Finanzas y dice, a ver, ¿quién tiene plata este rato? Más impuestos, difícil, estamos en recesión, a pesar de que eso tampoco entienden mucho, porque igual hicieron la reforma en plena recesión. ¿Quién más tiene recursos? Nosotros, las entidades, no hay mucho. Seguridad social, sí tiene algo. Más tiene plata tienen los bancos. ¿Dónde? En el Banco Central. ¿A través de qué? Reencaja. A ver, ¿qué hago? Toma este papelito y dame la liquidez. El problema de esto, Francisco, es que no es plata del Banco Central, no es plata de los bancos, es plata de la ciudadanía. La ciudadanía deposita en los bancos y los bancos, por ley, una parte de eso depositan en el Banco Central. Y es ahora, lo que está permitiendo. Julio José nos acaba de recordar que les elevaron. Hace pocas semanas les obligaron a los bancos a traer 500 millones de dólares de afuera de activos. Eso duró lo que duró un estornudo, terminó prestado al gobierno prácticamente de manera inmediata. Y aquí, para que se entienda, la situación fiscal es la siguiente, de la forma más sencilla posible. Todos los meses el sector público tiene que pagar sueldos. La masa salarial es más o menos 10,000 millones de dólares. Pongámoslo en redondo. Eso es unos 800 millones por mes. Todos los meses tienen que transferir plata a los gobiernos seccionales, porque si no transfiere el gobierno central, los gobiernos seccionales no pueden pagar ni la basura. Y no se caotizan las ciudades del país, es imposible dejar de transferir. Súmale a los 800 que cito, 300 millones más por ese concepto. Estamos en 1.100 millones. Hay una parte de bienes y servicios que no puedes dejar de pagar, porque hay que pagarle gasolina a los carros del sector público, hay que pagar los celulares, que es bastante. Todo eso son más o menos 300 más. Entonces estamos hablando de 1.400. Y aparte tienes que pagar la deuda, porque si no pagas la deuda, capital e intereses, no te siguen prestando. Entonces, eso suma más o menos 2,000. ¿Mensuales? Mensuales. Pero
para pagar lo rebásico. No estoy para tapando, salir en tablas, no como estoy se tapando dice. un hueco del país. Ya. No estoy tapando un hueco. Financiamiento para seguir ahí viviendo. Pero respirando con lo mínimo. Entonces, 2.000. ¿Cuánto está recibiendo el Estado? Más o menos, yo te diría, unos 12.000 millones anuales por impuestos. Dicen que es un poco más, pero estamos en recesión, el tema de la Pero recaudación seamos generosos, son extraordinaria. 13.000, Ya, pero igual te da 1.000 y pico Claro. por mes. Ya. 1.050. Por petróleo, 0. Eso ha dicho, sí. Por lo tanto, ¿de qué estamos viviendo? Si necesitas pagar 2.000 y recibes 1.000, te falta todos los meses 1.000. Entonces tienes que ver a quién le pides los 1.000. Entonces le dices al central, tienes plata, dame. Toma este papelito, dame la plata. De quien sea, de los bancos, del Seguro Social. $12.000 anuales en recreo. Claro, entonces ahí viene el proceso de endeudamiento que ha venido el Estado realizando y que ahora esta visita que están haciendo afuera, en palabras cortas, no es más que husmeando para ver quién le puede prestar más plata al Ecuador, dado el problema de liquidez fiscal. ¿Será solo para mayo o para el resto del año lo que estamos buscando? Bueno, yo creo que aquí más bien la pregunta es hasta cuándo van a tener posibilidad de levantar plata del exterior o de lo poco que puedan conseguir aquí en el mercado nacional. Eso lo único que me dice a mí es que si no hay un cambio radical del manejo de la política económica, aquí podemos tener problemas serios, Francisco. O sea, aquí esto no es juego, esto no es un tema simple. No es esto de querer asustar. Yo no asusto a nadie. Yo esperaría que el nuevo gobierno, y tiene la gran oportunidad el presidente Moreno, tiene la gran oportunidad de no convertirse en un sepulturero de nada, sino rectificar los errores acumulados a lo largo de una década y darle a la política económica un manejo mucho más pragmático y mucho más responsable. Las fuentes de financiamiento, entonces, Julio José, se podrían plantear de qué manera desde el punto de vista de la banca. ¿Se podrá traer bancos privados que vengan a invertir, bancos internacionales, digo, que vengan y vengan a competir con ustedes? ¿Ustedes no quieren eso? ¿Se niegan a que vengan otros bancos? ¿Hay algo de eso ahí? ¿Y qué otras posibilidades de financiamiento tienen, no? Sí. El tema puntual de los próximos 3 meses en forma urgente e inmediata va a ser el tema de cómo estabilizar las finanzas, cómo conseguir más dinero. Y recordemos que hay pocas formas en las cuales se vuelve a llenar la reserva internacional del país y entran más capitales, y también hay formas en las que salen capitales, digamos, ¿no? Entonces lo que hay que tratar de hacer es aumentar las exportaciones, ¿no? Entonces eso hace que llegue más dinero al país. Se puede también conseguir más dinero a través de inversión extranjera, ya sea inversión extranjera directa, que es más difícil, de más largo plazo conseguir, o inversión de capitales, digamos, que venga dinero hacia acá. O también la tercera forma de hacer que entre más dinero a la reserva es más deuda. Esas son las formas en las cuales se aumenta la reserva. No hay más. Son transferencias de capitales, ya sea por tema privado o tema público, que llegan al país. ¿Cómo sale reserva del país y por qué se disminuye la reserva? Por el lado de las importaciones, por ejemplo. Cuando salen importaciones del país, hay que pagar a la gente del exterior, y eso reduce las reservas. Cuando se pagan deudas, por ejemplo, ¿no es cierto?, pagos vencidos de deudas y demás, intereses, amortizaciones capitales, sale dinero del país y también se reduce la reserva y demás. Con lo cual, claro, el escenario para los próximos meses es que por el lado de exportaciones no podemos esperar mucho más. Por el lado de importaciones, posiblemente sí vayamos a ver que hay una reactivación de las importaciones, porque ya se acaban las salvaguardas, porque ya... ¿No será entonces ahí mejor, perdón la interrupción, que mantengan? No, yo pensaría que no, porque eso genera un efecto no solo en la importación, sino también en la exportación, las salvaguardas, y genera unas distorsiones internas muy complicadas. Yo creo que hay que buscar otros mecanismos para incentivar exportaciones y no tanto enfocarnos del lado de la importación, pero definitivamente, como está la estructura productiva del país y porque el cambio de matriz productiva, digamos, no se ha dado en forma adecuada, el Ecuador es un país que importa mucho y en donde hay mucho comercio, y eso tiene que ver mucho con la importación. Apenas se reactiva la economía, si es que vemos que se vaya a reactivar en los próximos meses, eso va a presionar a más importaciones, y entonces la reserva va a tender a caer nuevamente. ¿Y por qué es importante tener una reserva de buen nivel, Francisco? ¿No? Recordemos, les voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿sí? Recordemos lo que pasó en el año 2008, ¿ya? Año 2008, crisis financiera global, una de las crisis más fuertes que ha pasado el mundo, y le pega a toda América Latina y a todo el mundo.
¿Cómo estaba la reserva en ese momento para enfrentar ese shock económico que tuvimos en el 2008? Teníamos el equivalente a casi el 11% del PIB, el momento en el cual nos golpeó esa crisis económica. Casi 11%, 10,5% del PIB. Había reservas para hacer frente. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Tomó ese dinero y lo hizo una política contracíclica, digamos. ¿De dónde venía ese dinero? De los fondos FEP, FEIREP y demás, todos estos fonditos que justamente en buena parte lo hizo Mauricio, ¿no es cierto? Y los cuidó y se los puso después en el Banco Central. Se acabó ese dinero y de ahí en adelante nunca se recuperó ese nivel de reserva. Tanto así que en el año 2008, a inicio del 2014, finales 2014, inicio 2015, cuando nos cae la crisis económica actual, comienza el shock económico, cae el precio del petróleo, se aprecia el dólar, etcétera, todo lo que ya sabemos, las reservas internacionales que había para enfrentar ese shock económico eran de alrededor del 4,5%. Es decir, no había dinero suficiente para enfrentar o amortiguar el golpe. ¿Qué hubo que hacer? Volverse creativos. Creativos en el mal sentido, porque una vez que comienza a malabaristas, malabaristas, creativos, etcétera, y eso porque no se planificó bien la economía, el tema fiscal, el tema monetario, el tema de la política económica, y entonces cuando nos cae la crisis no había nada más que comenzar a hacer que el Banco Central comience a prestar dinero. Y antes del 2014, Francisco, en realidad no había esos préstamos. Es decir, lo que se otorga a través del 2014, sobre todo con el Código Orgánico Monetario y Financiero, es la capacidad del que el Banco Central comience a prestarle dinero al gobierno. Y esta es una herramienta que puede llegar a ser válida. Demos el beneficio de la duda. Puede llegar a ser válida siempre y cuando se controle perfectamente y haya un esquema de repago, ¿no? Entonces uno dice, le voy a prestar 1.000 millones al gobierno, ¿ok? Le voy a pagar en 6 meses, sé de dónde viene esa fuente de pago y demás, y máximo hasta 1.000 millones, por decir alguna cosa. Pero nos hemos pasado a un nivel actualmente de 5.800 millones de dólares, y lo que nosotros le pedimos, le pido en la carta a la gerente del Banco Central y a las personas de la política económica, diga de dónde va a recuperarse ese dinero. ¿Cómo se va a tapar que es un hueco, digamos, en el balance del Banco Central? ¿De dónde va a venir ese dinero? ¿Cuál es el horizonte de repago? Y sobre todo que nos digan si es que van a mantener esta política de expansión del balance del Banco Central, porque a finales del año pasado se dijo que no se iba a aumentar, y en los últimos meses ha aumentado en más de 1.000 millones, ¿no? Ese es el tema. Economista Pozo, ¿esto se puede hacer que una tabla de pagos? ¿Se puede hacer cómo? Lo que está pidiendo Julio José dice, oiga, ¿de dónde nos va a pagar? Una especie de, esta plata que va a entrar va a servir para recuperar esto que no es nuestro sino de todos. A ver, la necesidad fiscal en este momento para el año 2017, incluyendo el déficit fiscal propiamente dicho, más todo el resto, atrasos, deudas de periodos anteriores, temas de papeles de corto plazo que vencen, la propia plata de las reservas, etcétera, todo eso suma más o menos 23.000 millones de dólares. 23.000. El gran problema, obviamente no vamos a poder conseguir toda esa plata. Entonces vamos a pelotear, pongámoslo así, hacia adelante buena parte de esas obligaciones. En el caso de la deuda del Estado con el Banco Central, hay que armar un cronograma de devolución de recursos, así sea en un plazo más largo, pero que permita al Banco Central en el tiempo ir recuperando su solvencia patrimonial, por 2 razones fundamentales a mi criterio. La primera de ellas es que ha usado recursos que no le pertenecen, porque como explicamos, esa es plata de la gente en los bancos y a su vez plata que se ha terminado usando en gasto público, 1, y 2, por una señal de seguridad del régimen cambiario. Una debilidad patrimonial del central debilita la fortaleza de la propia dolarización. O sea, lo primero hay que recuperar, usted diría, hay que recuperar esa reserva. Así es. ¿Lo primero o los otros? A ver, hay que recuperar la reserva, pero hay varias formas de hacerlo. Yo en algún momento expliqué que con un buen programa económico y con asesoría internacional se podría buscar cierto tipo de bonos estatales que puedan ser liquidables en el mercado internacional. Pero eso pueden ser liquidables siempre y cuando haya un riesgo país más bajo y un programa con aval internacional. Pero fíjate, solamente esas señales, así sean papeles, pero que tú sepas que puedes liquidar afuera. Ahí cambia totalmente el panorama y no va a haber ecuatoriano que se le ocurra que la dolarización está en peligro. Esas son las señales que permitiría un esquema
ordenado de recuperación de esas reservas en el Banco Central, como un mecanismo de saber que el programa tiene una posibilidad de tener un resultado exitoso hacia adelante. Así que eso me parece que se podría pensar en su momento. Pero todo parte del mismo problema, Francisco. El problema es el mismo. La raíz del problema es fiscal. Y el tema fiscal está inmerso en la ausencia de un programa económico, que no ha habido, a mi criterio, en el último año. Yo quisiera anotar algo que no quisiera que se me pase. Las tasas de interés en el Ecuador no responden a nada. Las tasas de interés son administradas por el Banco Central, son puestas a dedo para los distintos segmentos de crédito. Tasas máximas para el segmento de consumo tanto, inmobiliario tanto, vivienda tanto, productivo tanto. Y fíjate, aquí traje unos cuadros que lamentablemente no nos pueden ver, creo que en pantalla de internet sí lo pueden hacer. Estas son las tasas de interés a lo largo del tiempo. Aquí está desde marzo del 2010, en los últimos 7 años. ¿Sabes qué es esto? Este es un electrocardiograma de un cadáver. No hay movimiento de las tasas. Las tasas no responden a nada y las tasas de interés tienen que ser la respuesta de algo. De la liquidez del sistema, del riesgo de la economía en su momento, del precio del petróleo en su momento. Lo que se dice es que si ahorita, teniendo la liquidez que tienen, lo que deberíamos tener tasas más bajas. Voy a ilustrar. Para que la gente Yo voy a ilustrar con un simple ejemplo. Si por alguna razón sube el riesgo, lo obvio es que las tasas de interés tengan a subir, pero los bancos pueden, con tasas más altas, pueden seguir prestando. No hay crédito más caro que el que no existe. No hay. Pero no le cierras el crédito, pero ahorita no lo pueden hacer porque tienes el techo de la tasa. Entonces, ¿qué haces tú? Cierras como banco el crédito y esos clientes terminan en el chulco. Pidiendo el doble de lo que el doble, 10 veces más. Entonces, las tasas de interés en una economía que tiene ausencia de instrumentos, peor aún dolarizada, no pueden estar pues fijadas administrativamente por el Banco Central, tienen que responder a algo. ¿Quieren ponerle algún tipo de seguridad? Pónganle. Le puedes poner una desviación estándar, 2 arriba o abajo, sobre el promedio del mercado, alguna cosa, pero que respondan a algo, a la liquidez, al riesgo, alguna cosa, ¿sí me entiendes? Entonces eso haría mucho más viable, inclusive la reactivación del crédito. Porque los bancos podrán, en base a la tasa, ajustar sus políticas de crédito en segmentos menos riesgosos, más riesgosos, y de esta manera dar más financiamiento a la economía. Antes de que Julio se nos abandone para... ¿Y cuánto están dispuestos ustedes también? Porque si bien les fija la tasa, ustedes como que usan lo máximo de la fijación. No pueden irse a la baja. No, también. Sí, Francisco, a ver, para cerrar este tema, digamos, es mucho más amplio, podemos conversar en otro momento sobre la tasa y demás. Más bien, las tasas en los últimos meses han venido bajando. Bajando porque los bancos están peleando por conseguir clientes, están peleando por conseguir esos pocos clientes que están ávidos de tener créditos. Hay empresas que todavía siguen creciendo y que tienen que mantener su personal, no pueden dejar de crecer y requieren créditos, por ejemplo, para su operación, etcétera. Entonces, pero hay muy pocos clientes que están dispuestos a seguir abriendo líneas de crédito, seguir invirtiendo. Entonces, hay una pelea importante y una competencia importante que sí está haciendo que las tasas de interés bajen al menos un poquito dentro de lo que se puede. Pero la estructura productiva, la estructura de costos, la estructura impositiva en el Ecuador, para todos los sectores, incluyendo la banca, es tan rígida que no permite que, si es que uno quiere bajar, digamos, el ingreso, que es el tema de la tasa de interés, se topa con que el costo es demasiado alto y entonces eso genera ya después inmediatamente un problema de utilidad que en cualquier empresa es preocupante, pero en la banca sería muchísimo más. ¿No? Y esto que no ha variado, como dice Mauricio, un electrocardiograma de un muerto. Casi que no varían porque son fijadas por ley, digamos, ¿no? Son fijadas y no responden a un tema de riesgo, a un tema de análisis de portafolios de clientes y demás, lo cual ese sería un tema interesante. Yo no quiero dejar en el aire, antes de irme, Francisco, el tema que usted me preguntaba, de qué hacemos ahora para traer dinero, por ejemplo, y en qué podríamos arrimar el hombro y cuál sería la figura que podría utilizar, al menos la Asociación de Bancos y los bancos miembros, para acercarse al nuevo equipo de gobierno, porque creo que es necesario. Necesitamos, si vamos a seguir adelante en el problema en el que estamos, necesitamos más mentes y más gente trabajando técnica y objetivamente para salir adelante. Entonces, primero, yo creo que es esencial que la línea roja de cualquier tipo de conversión que tengamos sea dolarización. No solo mantenerla, sino fortalecerla. ¿Ya?
¿Cómo podemos fortalecerlas desde el lado de la banca? Fíjese usted, cuando usted simplemente se da cuenta de lo que pasa en Colombia y en Perú, con la devaluación de la moneda tan fuerte que han tenido, en algunos casos superior al 30%, en otros casos superior al 60% en Colombia y en Perú, las personas están perdiendo poder adquisitivo. Y como pierden poder adquisitivo, qué mejor que tener su dinero en un país como el Ecuador, en bancos como el Ecuador, que están estables, solventes, que tienen dólar, en el cual no se pierde poder adquisitivo. Podríamos hacer una estrategia de atracción de esas capitales de las personas, no estoy hablando ni siquiera de empresas, sino de las personas, para que vengan al Ecuador, solamente de los países vecinos. Pero ¿cómo va a hacer usted esto, Francisco, si todos los fines de semana se desprestigia el sistema bancario, se habla mal del negocio bancario? ¿Qué van a ver desde afuera? Van a decir, oye, ¿para qué vamos a poner plata en el Ecuador? Pues si es que los bancos son tan malos. Y los bancos no son tan malos, los bancos amortiguaron la crisis, están ahí, están creciendo, están entregando créditos y están prestando, están manteniéndose a flote y están apuntalando la dolarización. Segundo tema que necesitamos pedirle al nuevo equipo económico, previsibilidad. Coincido con Mauricio. Lo importante es, sabemos que tenemos problemas, sabemos que hay huecos, sabemos que hay desequilibrios. ¿Hacia dónde vamos a ir? Si tenemos un horizonte en el que sepamos, así sea malo ese horizonte, podemos todos apoyar y decir, bueno, le damos el beneficio de la duda que se va a ir pagando este tema del Banco Central en el corto, mediano y largo plazo, pero cómo y de dónde, y claro, con un plan que nos permita ir avanzando. Y el tercer tema, y ese es un llamamiento en realidad al presidente electo Lenín Moreno y a su equipo económico y de transición que se esté formando. Hay una figura en el Código Orgánico Monetario y Financiero que es el que se llama el Consejo Consultivo de la Política Económica. Así se llama, está creado. Sí. Pero no se le ha llamado nunca, no se ha convocado nunca este consejo. Hagámoslo ahora. Convoquemos este consejo público-privado con economistas, técnicos, objetivos. Podemos estar también de la Asociación de Bancos, obviamente, ahí prestando un contingente, básicamente para repensar las políticas económicas en un entorno no mediático, no politizado, no polarizado, poniendo el mejor contingente mental incluso para tratar de avanzar, y en base a eso, que el gobierno tome las mejores decisiones de lo que puede venir adelante. Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir. La última que usted me comentaba era si es que pueden venir más bancos al Ecuador. Totalmente. Sí. Es más, mi formación hasta académica es la competencia, la competitividad y demás, con lo cual estamos totalmente abiertos a que vengan más bancos. Hay un banco público, con el Banco del Pacífico, que está queriendo venderse, hay un proceso y demás, que venga un banco extranjero a comprarlo. No hay ninguna restricción ni de mercado ni legal que impida que un banco venga. Pero obviamente las condiciones de rentabilidad actuales, en las cuales la rentabilidad del sistema bancario es casi la segunda más baja de América Latina, con un ROE que ha caído de alrededor del 12% al 6,5% el año pasado, pues tenemos condiciones que no son buenas. Pero ojalá vengan más bancos, porque eso demostraría justamente que hay confianza en el sistema bancario y los bancos ecuatorianos están listos para competir en buena lid, ¿no es cierto? Y eso creo que sería ventajoso para todos. Pero no hay restricciones, ojalá se haga. El tema puntual es diálogo, consensos, y vamos avanzando con una visión diferente de la política económica que no sea confrontativa, sino que nos permita salir adelante. Yo le dejo que tengo que salir a una reunión, le agradezco muchísimo. Gracias. Y Mauricio también. Un gusto. Mauricio, entonces, visto esto, hay una actitud de diálogo, de integración, se sentirá desde el gobierno, y ahí ya esta experiencia política, ¿hay algún indicio de cambio? ¿Sí? Incluso, digamos, esta salida de buscar, no es solo buscar plata para terminar en mayo, sino como que el financiamiento para todo el año será. ¿Cuál es la percepción ahí? Francisco, si algo aprendí en la campaña, es que a la gente le importa muy poco la izquierda o la derecha. Es más, ni entiende lo que es la real izquierda, ni entiende lo que es la real derecha. Lo que le interesa es que le resuelva los problemas, que los gobiernos se encarguen de la gente. Y para eso se requiere hacer una buena administración económica, hacer una buena economía. Como yo he repetido muchas veces, hay dos formas de manejar la economía, bien y mal, y eso no tiene colores. Un país que gasta más de lo que recibe, fiscalmente hablando, tiene problemas de algún rato. Un país que se endeuda más allá de su capacidad de pago, tiene problemas de algún rato. Un país que se pelea con el mundo, se le cierran las puertas. Un país que no ahorra cuando tiene excedentes, tiene problemas también futuros. Son principios básicos, no son ni izquierda ni derecha. Por esa razón, yo le llamaría al gobierno entrante y al equipo económico, que desconozco quién vaya a ser, que tengan la suficiente, yo diría, apertura y lucidez para entender que la economía tiene que manejarse de manera pragmática. No le pongan
mucha ideología ni color a las cosas, no, porque pero si no no, han no sido van a poder pragmáticos manejar. más bien, al usar estas cosas que no Pero, son medias ortodoxas las otras. Han sido tan poco pragmáticos, Francisco, que entre el año 2009 y el año 2016 el país ha pasado del 16% del PIB al 50%. Es una locura. Hasta el 2006 el gasto público representaba el 20-21% del PIB, ahora representa el 40% del PIB. El país tenía más inserción internacional antes que ahora. ¿Sabe cuánto fue la inflación acumulada entre el 2006 y 2016 para los Estados Unidos? 22%. La inflación acumulada de la década. De la década, sí. ¿Cuánto fue en el Ecuador? 49%. Por eso es que el costo de producción en el país es tan alto. Es un país caro. Es un país muy caro. Y eso le incide a la gente. La gente paga mucha luz, tarifas altas, y le molesta pagar. Eso sí siente la gente. Y si va a pedir plata de un banco y no le prestan, eso le molesta a la gente. Y si pierde el empleo, le molesta a la gente. Estas son las formas como se expresan los errores de manejo económico o la ideologización de la política económica. Es lo que yo creo que tienen que tener la apertura suficiente para hacer lo que el país requiere que se haga. El país necesita que se recupere la sanidad fiscal, tiene que fortalecerse el sector externo, tiene que delimitarse el rol del Estado, que no meta la nariz del Estado donde no le compete. El Estado no está para eso, el Estado está para dar educación, salud, seguridad, justicia. No está para tener gasolineras, importadoras, farmacéuticas. No está el Estado para eso. Compañías de aviación. No está para eso, ese no es el rol del Estado. Descuida su core de negocios, como diríamos en términos privados, cuando distrae atención metiéndose en otras cosas, temas. Canales de televisión, radios. Eso no es el rol del Estado, Francisco. Economista, si es que le convocan en esta suerte de la mano abierta y mano extendida a hacer una colaboración para reflexionar, para lo mejor, o a lo mejor para que aplique alguna... ¿Usted cómo reaccionará a eso? Francisco, a ver, yo en el mes de febrero, si no recuerdo mal, yo anuncié al país a través de las redes que en el mes de mayo, o fue en el mes de marzo, creo que fue, en el mes de mayo yo iba a ofrecerle al nuevo presidente, yo no sabía quién iba a ser el nuevo presidente, un programa económico, mejor dicho, lineamientos de lo que debería ser un programa económico, como una contribución ciudadana de un equipo de trabajo, los que estuvimos en la campaña con, la propuesta con Cintia, así es, para que lo puedan analizar y lo puedan aplicar. Que eso termine siendo algún papel botado en el escritorio de algún burócrata, probablemente existe esa posibilidad. Pero yo voy a hacer ese trabajo, lo estoy haciendo, es más, está por terminarse ese trabajo. ¿Cuándo cree usted que será? ¿Antes del 24 de mayo? Sí, claro que o sea, sí. Usted va a entregar lo que habría sido su programa económico lo que habría sido pero lo que yo voy a hacer un trabajo, y está casi terminado, un trabajo donde digo, como yo veo cuál es la real situación en este momento del país. Un balance primero. Hay que hacer el balance para saber de dónde parto. Y sobre esa base, ¿qué es lo que hay que hacer en materia fiscal, en materia monetaria, en materia del sector externo, en el sector productivo? Ahí voy a dar lineamientos, yo voy a poner unas metas que son, a mi criterio, viables de alcanzar en ciertos plazos. ¿Va a pedir una cita al presidente? No. ¿Pero cómo va a entregar? Yo voy a hacer una rueda de prensa donde entregaré a los medios de comunicación y pondré en redes, haré a través de redes también este anuncio. Y ahí a través de los medios obviamente le llegará al gobierno de alguna manera. Pero no sería mejor decirles, aquí vengo, esto es lo que si quieren que yo les comente verbalmente el programa, les explique, no tengo problema en explicar. Y vendrá acá, ¿cuándo le esperamos aquí en estos micrófonos para ver que nomás? Como le digo, esto va a ser en el transcurso del mes de mayo, antes de la posición del cambio de mando. Sí, esto probablemente, para poner fechas, esto seguramente va a ser alrededor del 15 de mayo. Que yo terminaré el documento, le estoy haciendo todavía algunos retoques, me faltan algunas cosas finales y haré la explicación y sacaré un documento donde
estará pues la posición que yo creo tiene el país en este momento en materia económica y lo que yo creo que hay que hacer. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Estaremos entonces pendientes y para conversar con el economista Mauricio Pozo, con el que hemos conversado sobre economía, financiamiento hoy en la mañana. Nos estamos encontrando el día de mañana. Están ya la papaya lista. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.